Te necesito ya, bendito Salvador. Me infunde dulce paz tu tierna voz de amor. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Te necesito ya, tú no me dejarás, yo siempre venceré, porque conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí, te necesito. Con mi corazón contrito, yo acudo a ti. Yo acudo a ti, solo a ti, Jesús. Primera de Juan, el capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Como siempre, para mí es un gozo, un placer, un gran honor poder llegar a su hogar, a su taller o donde quiera que usted está viendo este programa Fe Victoriosa. Gracias por darnos el honor y el privilegio de poder entrar a su hogar y también ser de grande bendición a través de la palabra a su vida. Gracias, hermanos, gracias personas que nos han escrito y nos han enviado sus ofrendas también, esos filipenses, gloria a Dios, y socios victoriosos. Esos son los filipenses, socios victoriosos, los que están orando por Fe Victoriosa y están enviando su ofrenda también. Gracias, hermanos. Estamos orando por cada uno de ustedes. Sus peticiones también son llevadas delante de la presencia de Dios. Queremos continuar en este glorioso tema. ¿Quién es usted en Cristo? En el programa anterior nos gozamos en la palabra, dándonos cuenta que nosotros somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16 dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, versículo 17 dice: y si hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, ¿quién es usted en Cristo? Usted es un heredero de Dios. Primero es hijo de Dios, ¿verdad? Y como hijo es un heredero de Dios y coheredero juntamente con
Cristo. Ahora, por lo que Cristo Jesús obtuvo, su victoria fue una victoria total. Y eso significa una redención total. Tenemos derechos legales a todo lo que Jesús realizó por su muerte y su resurrección. Tenemos derecho legal a la vida eterna. Tenemos derecho legal a la victoria sobre Satanás, sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre el temor. Ahora, tú también tienes derecho legal a un hogar en el cielo. Eso es algo tremendo, eso es algo muy importante. Tú tienes un hogar en el cielo. En Juan, el capítulo 14, abra tu Biblia conmigo, abra su Biblia. Si no tiene una Biblia, marque estos versículos para que tú los puedas leer cuando llegues a casa o cuando tengas una Biblia a tu disposición. Juan 14, el versículo 1 y 2. Escucha las palabras de Jesús. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, no te preocupes, no te llenes de ansiedad, no te llenes de temor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, la casa de su Padre, es el trono, el reino de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Cristo Jesús entró a la diestra del Padre Celestial, resucitó de los muertos, resucitó con poder y victoria. 40 días estuvo aquí en la tierra y después fue recibido al cielo y se sentó. Pero la Biblia dice que Cristo Jesús mismo dijo que Él fue a prepararnos un lugar celestial, un lugar en el cielo. Entonces tú tienes también derecho legal a un hogar en el cielo. Vamos a continuar aquí. Tú también tienes derecho legal a el uso del nombre de Jesús en oración. Como hijo de Dios, como creyente, tú tienes derecho legal por lo que Cristo Jesús realizó a través de su muerte y su resurrección. Tú tienes derecho legal al uso del nombre de Jesús en oración. Abra su Biblia conmigo a Juan el capítulo 16, versículo 23 y 24. Juan 16, versículo 23 y 24. Escucha las palabras de Jesús. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Cuando Jesús dice en aquel día, ¿de qué día se está refiriendo? ¿Estará hablando del día del milenio? ¿De qué está hablando cuando Él dice en aquel día? El día que Jesús está hablando aquí es el día que Él sabía que su Padre le iba a dar un nombre que es sobre todo nombre. Jesús sabía que iba a llegar el día cuando por razón de que Él iba a ser obediente. Filipenses el capítulo 2. Vamos a ver el día que Él estaba hablando. Cuando Él dice en aquel día. Filipenses el capítulo 2, el versículo 8, 9 y 10 de Filipenses. Quiero que tú escuches cuidadosamente lo que dice la gloriosa palabra de Dios cuando Jesús dijo en aquel día. ¿De qué estaba hablando? Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, versículo 9 dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Escucha bien lo que dice. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble. Esto no está hablando cuando Jesús venga en las nubes y regrese, cuando dice que todo ojo le verá. No está hablando de ese futuro. Esto está hablando de algo presente, algo que ya ocurrió, algo que ya sucedió, algo que es ya una realidad. Escucha bien lo que dice. Cristo Jesús fue obediente a su Padre y Él fue a la cruz del Calvario, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, por esa razón, porque Él fue obediente a su Padre, por esa razón,
el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y no solamente le dio una posición sobre todo principado, sobre todo autoridad, sobre todo dominio, sobre todo señorío, sobre todo poder, pero le dio un nombre. Juntamente con esa posición de ser exaltado hasta lo sumo, también recibió un nombre. Escucha bien. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús, mire lo que dice la palabra. Jesús mismo no tiene que estar presente. Jesús mismo físicamente, personalmente, físicamente no tiene que estar presente. Simplemente con el uso del nombre de Jesús, el creyente tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús. Cuando un cristiano con fe, cuando un creyente con fe en el nombre de Jesús, escucha bien, no tiene que pedir, no tiene que orar esas oraciones dudosas, esas oraciones que son falta de entendimiento. Yo las oraba también. No quiero herir y no quiero criticar y no quiero lastimar a personas. Es de que así yo oraba, así pedía, Señor, este enfermo, esta persona está enferma, Señor. Oh, ten compasión de ella, Señor. Ven y pon tu mano. Oh, Jesús, manifiéstate. Ven y pon tu mano en su cuerpo y sánala, Señor. Oh, Jesús, ten compasión de ella. Y a veces cantaba, ese es uno de los cantos favoritos míos. Pasa Jesús por aquí, aquí. Esos cantos me tocaban, ¿verdad? Pero eran emocionales, eran cantos almánicos, no eran cantos del Espíritu. Jesús no tiene que estar presente, simplemente con su nombre en el corazón y en la boca del creyente, su poder está presente. Su poder está presente. Dios ha dicho para que en el nombre de Jesús, no dice para que a Jesús, dice en su nombre, para que en su nombre se doble, se sujete toda rodilla de los que están en el cielo, toda rodilla que está en la tierra, toda rodilla que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Hijo de Dios, para la honra y gloria de Dios Padre. Escucha bien lo que dice, lo voy a leer. Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, para que se doble de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y ese nombre, Cristo Jesús sabía que cuando Él iba a resucitar de los muertos, Él sabía, porque ese era el plan de Dios, Él sabía que su Padre lo iba a exaltar hasta lo sumo y que le iba a dar el nombre que es sobre todo nombre. Le iba a dar el nombre maravilloso, glorioso, poderoso de Jesús. Y en ese nombre Dios ha investido, ha invertido, ha puesto dentro de ese nombre poder, autoridad, dominio. El mismo poder que tiene Jesús, ahora lo tiene su nombre. Y Cristo Jesús le ha dado a la iglesia su nombre, para que en su nombre echen fuera demonios, para que en su nombre sanen los enfermos, para que en su nombre resuciten los muertos, para que en su nombre puedan pedir al Padre. Ahora, cuando Jesús dijo en Juan 16, versículo 23, y en aquel día nada me preguntaréis, no tienes que pedirme a mí. Jesús nos está dando instrucciones muy importantes. Hay personas que no reciben sus oraciones contestadas porque están pidiendo mal, no están pidiendo correctamente. Le están pidiendo a Jesús, le están pidiendo al Espíritu Santo. Cuando Jesús nos está diciendo que en aquel día, cuando Él iba a ser exaltado, iba a recibir un nombre que es sobre todo nombre, Él nos dice que en ese día íbamos a pedirle al Padre en su nombre. Si tú le estás pidiendo a Jesús, estás tú orando mal. Si tú le estás pidiendo al Espíritu Santo,
que el Espíritu Santo te conteste, que el Espíritu Santo ahora, tú puedes glorificar, exaltar, adorar, alabar a Jesús. Tú puedes hablar con Él, tú puedes glorificarlo, tú puedes honrarlo, tú puedes decirle que lo amas, glorificarle, exaltarle. Pero Jesús dice que si tú necesitas algo, que tú no tienes que ir a Él a pedírselo, que tú puedes ir directamente al Padre en su nombre. Y yo no estoy componiendo esto. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada a mí, no me tienes que pedir a mí. Es lo que está diciendo. No está Jesús diciendo, no me tienes que hacer preguntas a mí. No, no. Lo que Jesús está diciendo es, no tienes que traerme tus peticiones a mí. Tú puedes ir directamente al Padre. Fíjate cómo dice. Dice, en aquel día nada me preguntaréis, nada me vas a pedir. De cierto, os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Podemos ver aquí que cuando el creyente con fe en el nombre de Jesús le pide al Padre por cualquier necesidad que sea conforme a la palabra, cuando le está pidiendo a Dios por un mejor trabajo, eso es de acuerdo a la palabra, Dios quiere que tú prosperes. Cuando tú estás dándole gracias a Dios por tu sanidad, eso está de acuerdo a la palabra de Dios. Tú le estás dando gracias a Dios, estás orando por tu familia, por protección, todo eso es parte de la promesa de Dios. Eso es algo que te pertenece a ti legalmente en Cristo Jesús. En ese nombre que está sobre todo nombre, tú estás literalmente tomando el lugar de Cristo aquí en la tierra. Porque es lo que significa. Cuando una persona va representando a un presidente o a un rey como un embajador, ese embajador va en el nombre del presidente, va representando al presidente y el presidente, pues, por supuesto, representa los Estados Unidos, representa la nación, el país, el reino. Cristo Jesús nos ha hecho a nosotros embajadores. Nos ha enviado a este mundo con su nombre. En su nombre estamos tomando su lugar aquí en la tierra. Y Cristo Jesús está tomando nuestro lugar a la diestra del Padre Celestial. Entonces vemos de que tú, como hijo de Dios, aleluya, como heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, Cristo Jesús heredó un nombre que es sobre todo nombre. Hebreos el capítulo 1, versículo 4, dice que Él heredó un nombre más excelente que el nombre de los ángeles. Entonces, si Cristo Jesús heredó un nombre, Hebreos 1.4, Jesús heredó un nombre que es sobre todo el nombre más excelente que el nombre de los ángeles. Y la Biblia nos dice, me ha dicho a mí y te dice a ti, en Romanos 8:17, que somos coherederos juntamente con Cristo. Si Cristo Jesús heredó su nombre, el nombre de Jesús, yo también lo he heredado. Por eso Cristo Jesús me ha dado a mí el permiso y el uso de su nombre. Pero no solamente a mí, a ti también. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres un creyente, Cristo Jesús te dice a ti en Juan 14:12, de cierto os digo que aquel que me cree, tú eres un creyente, aquel que me cree, las obras, los milagros, las sanidades, echar fuera demonios, darle vista a los ciegos, hacer los mudos hablar, hacer los sordos oír, limpiar los leprosos, levantar a los paralíticos, las obras que yo hago, Él que en mí cree, Él las hará también y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. ¿Y qué iba a hacer con el Padre? Iba a recibir el Espíritu Santo y nos iba a enviar el Espíritu Santo. Ese es otro derecho que tú tienes como hijo de Dios. Vamos a continuar aquí. Vemos entonces que tú tienes derecho del uso del nombre de Jesús. Otro beneficio grande que tú tienes. Tenemos ciertos beneficios. Tenemos ciertos derechos. Esos son beneficios, esos derechos. En Cristo Jesús. Tú tienes que darte cuenta de lo que te pertenece a ti en Cristo. Tú tienes que darte cuenta, y gracias a Dios, que tú estás oyendo, aprendiendo, escuchando lo que la Biblia dice concerniente quién es usted en Cristo Jesús. Tú eres alguien muy importante. Tú eres alguien muy especial para Dios. Tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios,
coheredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Ahora bien, vamos a continuar aquí. En estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, en estos tiempos, en estos lugares, y no solamente en un cierto lugar, eso es por todo lugar. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos. Estamos viviendo en tiempos cuando estos terroristas están matándose a ellos mismos, pero son como bombas humanas y están destruyendo a muchas personas. Muchos están llenos de temor de eso, pero tú como hijo de Dios no temas. ¿Por qué? Porque tú tienes derecho legal también a la protección y al cuidado de tu Padre. Si me oíste, es correcto. Te voy a leer estos versículos. Tú tienes el cuidado y protección. Tú tienes el cuidado y protección del Padre. Abra tu Biblia conmigo a Juan el capítulo 17, versículos 9 y 11. Juan capítulo 17, versículo 9 al 11. Jesús está orando esto al Padre. Y Jesús dice esto. Yo ruego por ellos. Aquí Jesús está haciendo una oración por nosotros. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Cristo Jesús no está orando, no está rogando por el mundo. Él está orando y rogando por los suyos, por nosotros, por ti y por mí, por los que son de Él, los que han creído en Él. Dice, no ruego por el mundo, sino por ellos, los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Qué hermoso como Jesús está hablando al Padre de nosotros. Nosotros somos el centro de la conversación de Jesús, de la oración de Cristo con el Padre. Nosotros somos el corazón, el centro de esta oración. Él está orando por ti, está orando por mí. Dice, míos, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. Aquí Jesús está orando por ti y por mí. Y yo creo con todo mi corazón. Mira, tú tienes que tener fe, hermano, hermana. Tú tienes que soltar tu fe en el poder protector de Dios, protectivo de Dios, o el protector. El cuidado del Padre. Dios no puede cuidar de aquellos que dudan. Dios quiere cuidar y proteger, pero si el creyente no está ejercitando su fe y está lleno de temor, está lleno de ansiedad, tú mismo te estás robando de la protección divina de Dios. Porque todo opera a través de la fe en Dios y en su palabra y lo que Él ha dicho. Créale a Dios. No tengas temor. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo a nada ni al mismo diablo. Porque Cristo Jesús venció al diablo y venció a la muerte. La muerte no tiene poder ya. La muerte no tiene dominio sobre ti. Tú has resucitado de los muertos espirituales. ¿Qué te puede hacer la muerte? Nada. La muerte no te puede tocar. Ahora aquí Jesús está orando y está diciendo, yo no estoy en dice yo, ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos. La palabra guárdalos es cuídalos, protégelos, guárdalos en tu nombre. Oh, ¿cuál nombre es ese? El nombre de Jesús, para que sean uno, así como nosotros. ¡Qué glorioso! Cristo Jesús estaba orando por nosotros. Ahora quiero que en estos momentos tú abre tu corazón. Si tú no conoces a Cristo, haz esta oración conmigo ahí donde estás. Abre tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Repite esta oración conmigo. Dios, en este día he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este momento yo entrego mi corazón a Cristo. Declaro públicamente
que Cristo Jesús es mi Señor. Y creo que resucitó de los muertos. Y ahora Él está en mí. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito y bienvenido a la familia de Dios. Tú has nacido de nuevo. Llama ese número que está en tu pantalla. Danos tu testimonio. Si tú tienes una petición, llama también. Hay personas que están esperando tu llamada. Si tu llamada no entra por razón de que hay más llamadas y contesta una grabadora, deja tu mensaje. Te prometemos que te vamos a volver la llamada. Sigue sintonizando, sigue aprendiendo y creciendo en este programa de Fe Victoriosa y invita a otras personas también que tú conoces. Diles que prendan el televisión a este día, en esta hora, en este canal, para que puedan ver y aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por habernos dado el privilegio de ministrarte la palabra de Dios y hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con su programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy un redimido y soy feliz.